Tenemos el privilegio como iglesia de estar avanzando en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y quiero invitarle, por favor, a que vaya acercándose allá mientras avanzamos al capítulo 3 de Primera a los Corintios. Y la porción que comenzamos a ver la semana recién pasada abarca los versículos 18 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 23. No te será novedoso escuchar que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía serios problemas. De hecho, precisamente esa es una de las grandes razones por las cuales Pablo está llevando adelante este escrito. Es porque él tiene como finalidad el poder confrontar a los hermanos que tanto ama con el error, es decir, en aquellas faltas, en aquellos pecados que están llevando adelante, pero también desea animarles a conocer la manera correcta de proceder, orientarles en cuanto a cuál debería ser la forma en cómo ellos deberían dirigirse, en contraste con lo que había sido hasta ahora muchas de las prácticas y acciones que habían llevado a cabo. Dentro de los primeros 3 capítulos, la problemática que resalta allá, la problemática principal, tiene que ver con las divisiones dentro de la iglesia. Existían partidismos y lo que estaba sucediendo allá en particular era que los hermanos se estaban dejando llevar por quien consideraban ellos era el líder más prominente que había tenido algún tipo de relación con ellos de alguna forma. Y en ese contexto, naturalmente, Pablo está desafiándoles, mostrando el error garrafal en el que estaban cayendo, siguiendo un modelo, una corriente que no era la correcta ante los ojos de su verdad. Hay varias enseñanzas, hay naturalmente varias exhortaciones a lo largo de los primeros 3 capítulos, pero es increíble notar cómo todas ellas están conectadas precisamente con esta temática de las divisiones, con esta temática de los conflictos internos que las iglesias pueden vivir y experimentar. Al llegar al capítulo 3, versículo 18, lo que Pablo hace en la práctica es hablar de causas, y en particular una causa muy, pero muy grande que estaba generando en ellos llegar hasta este punto. Estamos hablando particularmente del engaño y el peligro que éste tiene, porque podemos todos nosotros estar expuestos a caer. Estudiando sobre el tema, es absolutamente sorprendente ver cuántas veces Dios en su palabra está diciendo precisamente esta frase: no te engañes, no os engañéis, no se dejen engañar. Y es porque de alguna u otra manera pensar en que no solamente Satanás es un experto padre de mentira en tratar de hacernos, es decir, ser incentivados al error, como también nuestra propia carne tiene una capacidad sorprendente para autoengañarse. Por lo mismo, Dios espera que a través de su palabra sepamos cómo proceder o cómo actuar para no dar rienda a aquello que sabemos puede ser tan nocivo, tan peligroso y con costos tan altos para lo que significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo en medio de su propia iglesia. Esta temática de no engañarse no es algo que requiere de un gran ejercicio de interpretación de parte nuestra. Es porque precisamente si miras allá el versículo 18, nota que Pablo comienza con esa frase: nadie se engañe a sí mismo. Él precisamente está poniendo el punto a tratar. Y es porque él desea que a través de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha mencionado, pueda ser revelado el corazón de los creyentes allá y puedan ellos notar que deben cambiar esa forma que han utilizado hasta ahora de autoengaño, que no les permite avanzar, que no les permite gozar de esa vida que el Señor prefiere que ellos lleven adelante, que no les permite ser un testimonio vivo de lo que es el amor del Señor para con Él y para con otros. La semana pasada tuvimos la posibilidad de introducirnos a este tema en particular, hablando sobre el peligro del engaño, y también tuvimos la oportunidad de hablar de la primera implicación que desprendemos del texto. En esta ocasión, aferrados fuertemente a la gracia del Señor, esperamos terminar esta porción específica. Acompáñeme allá entonces, voy a leer para usted 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23. La palabra del Señor dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Acompáñenme en oración.
Señor y Dios, venimos ante ti, Padre amado. Por un lado, agradecidos enormemente, porque sabemos, Señor, por nosotros habría sido imposible poder tener el privilegio de conocerle, poder tener la oportunidad de escuchar su propia voz a través de su santa palabra y de tener la posibilidad de entender aquello, Señor, que tú has señalado. Señor, es una gratitud que no solamente asumo, es constante, permanente en nuestra vida, Señor, pero que refleja algo que también es absolutamente incomprensible. Es porque cuando más estamos invirtiendo nuestro tiempo en tu palabra, más se agudiza nuestra percepción de nuestra propia pecaminosidad. Es que mientras más expuestos estamos a la luz, más en evidencia quedan todos aquellos errores que sabemos todavía estamos llevando adelante. Y Señor, te damos gracias por la iglesia en Corinto, por cómo nos hace latente un peligro que también nosotros, Señor, podemos, Señor, llevar a cabo, en el cual nosotros podemos caer. Y te rogamos, Señor, nos ayudes a tener, Señor, el discernimiento suficiente para no caer y para, Señor, poder, a través de tu palabra, tomar las herramientas que nos entregan para no claudicar. Y, Señor, para poder ver cómo tu nombre, a pesar de la batalla que podemos experimentar, termina por ser glorificado y exaltado, Señor, en nosotros y en tu cuerpo en general. Señor y Dios amado, gracias por darnos tu palabra, gracias por darnos lo que necesitamos para la vida y la piedad, gracias porque ella es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y los tuétanos, gracias porque ella nos ayuda a entender, Señor, y discernir las intenciones de nuestro corazón y deja en evidencia aquello que debe dejar o debe ser puesto en evidencia. Gracias porque ella, Señor, ha sido implantada en nuestros corazones para la santificación de nuestra propia vida. Gracias, Señor, porque ella es como el espejo que necesitamos para vernos tal como somos, Padre amado. Gracias porque es la roca en la cual podemos sostenernos. Señor, gracias, enormes gracias, porque aún sabiendo todo eso y diciendo todo eso, sabemos que tu palabra es mucho más que eso. Ayúdeme, Señor, a poder no interferir con aquello que tú deseas comunicar con tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a todos juntos a poder gozarnos con tu verdad, llorar con nuestro pecado y, Señor, estar dispuestos a avanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana recién pasada pudimos abordar el primer punto que implicaba esta temática y nos hablamos específicamente y nos referimos específicamente a no impresionarnos con el mundo. No te impresiones con el mundo. Si tú miras allá específicamente el texto, notarás cómo este está señalando allá, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, vanos. Lo que está pasando allá en particular es una oportunidad preciosa para que nosotros podamos discernir el peligro del autoengaño. Los corintios han sido convocados en primer lugar de parte de Pablo para que ellos puedan considerar todo el riesgo en el cual se están involucrando precisamente por no apreciar o no notar cuán difícil es poder salir cuando ya te has inmiscuido en lo que significa una mentira. El autoengaño en la vida de un cristiano podría ser básicamente explicado así, es cuando tus convicciones no se desprenden de la palabra de verdad, de las Escrituras. Y para que eso suceda, necesitas un buen impostor que tome el lugar de la palabra. Es decir, ¿sabes lo que la Biblia dice en un momento determinado? Pero también sabes lo que algo o alguien está diciendo sobre ese mismo asunto, o aún tu propio corazón engañoso está diciendo sobre ese mismo asunto. Y en vez de afianzarte en lo que significa la verdad bíblica y decir, tu palabra es verdad, santifícame en tu verdad, decido dejarme llevar por aquello que sé contraría a lo que la palabra ha revelado. Ese buen impostor, que en el caso de los corintios se considera o se llama la sabiduría humana, que era básicamente aquel intento del hombre por tratar de ponerse sobre la verdad de Dios para responder a aquellas cosas que solo Dios puede responder de manera perfecta. Estaba haciendo grandes estragos dentro de la iglesia. Y precisamente es algo que también nos podría suceder a nosotros. Cuando sabemos lo que la Biblia dice, pero decidimos por alguna razón obviar lo que dice, porque pensamos que podemos tener una mejor alternativa o que alguien tiene una mejor opción para considerar.
Recordarás que lo que está pasando en los Corintios es precisamente un problema de partidismos. Los hermanos de la iglesia ya se estaban dejando llevar por la influencia del mundo, en particular los griegos, que tenían esta costumbre muy asimilada, la costumbre de dejarse llevar por un líder específico que consideraban muy valioso, y ellos entonces se generaban a sí mismos un estatus que era básicamente por el nombre o la persona o el prestigio de ese líder a quienes ellos consideraban seguir, a quienes ellos consideraban, es decir, como parte importantísima de su formación como maestros. Obviamente tú sabes allá lo que era el conflicto al principio. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Y con eso se generaba un conflicto grande, porque básicamente cada uno quería hacer resaltar su líder en particular, y con eso obviamente resaltar su propio corazón. Ahora el punto con eso es que ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni Cristo estaban de acuerdo con ser usados como tal, pero ellos habían involucrado dentro de la iglesia esta concepción que era absolutamente del mundo para dejarse llevar por ello y pensar que era una buena idea hacerlo. Y naturalmente, en ese contexto, Pablo ha dicho mucho. Ha dicho, por ejemplo, que él y Apolos son colaboradores para con Dios. Por lo tanto, no soy superior a Apolos. Él no trata en ningún momento de tratar de ponerse por sobre la realidad del liderazgo de los otros que aparecen descritos como parte del liderazgo de estos partidismos, sino más bien él dice, somos colaboradores juntos para con Dios. Ha especificado a través del texto bíblico cómo él y Apolos están completamente alejados de lo que es el sentir predominante y nocivo que se encontraba en la iglesia en su afán de ser cada vez más y más parecido al mundo. Más adelante vamos a notar cómo el mismo problema de la inmoralidad era precisamente porque estaban arraigándose a un prototipo, un modelo que el mundo estaba llevando a cabo. Por lo tanto, mis queridos, el gran principio allá, ¿no? No te engañes, no te dejes seducir por el mundo, por más seductor, valga la redundancia, que este pueda parecer. De hecho, es tan evidente como los corintios estaban enfatizando aquello que valoraban tanto ser sabios bajo la dinámica de este siglo o de este mundo, que es otra palabra para traducir, la palabra allá, que no apreciaron con nitidez cómo aquello estaba coartando su relación, su comunión con Dios. Si tú notas específicamente el texto, allá el énfasis está puesto en eso. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, la idea es sabio de este siglo, no en este siglo. Sabio con la sabiduría del mundo, ¿no? Si te crees sabio en ese sentido, si te crees muy, pero muy lleno de discernimiento, básicamente porque estás haciendo lo mismo que el mundo hace, en contraste con lo que dice la Biblia. Pablo está diciendo, arrepiéntete, es decir, hazte ignorante para que llegues a ser verdaderamente sabio. Es la idea allá. Por lo tanto, él está diciendo allá, alíñese con la verdad, deje el autoengaño, créale a Dios y sea ignorante ante los ojos del mundo. Aunque el mundo diga que lo eres, al que el mundo te asocie con necedad, lo importante es cómo Dios te califica y puede ser calificado ante Él como sabio. Debemos buscar la verdad que ha sido expresada en la sabiduría divina. Y este es el contraste que Pablo ha descrito en varias ocasiones en los textos, dentro de estos primeros 3 versículos. Esta sabiduría divina que está necesaria, independiente de lo que digan, independiente de lo que el mundo exprese al respecto, es porque precisamente aquello es lo que nos permite poder avanzar de la forma que el Señor espera y estamos sostenidos no solamente en su gracia, sino que podemos afianzarnos fuertemente en su esperanza. Ahora bien, ¿cómo respalda Pablo todo esto? ¿Dónde saca Pablo la base para poder señalar que lo que está diciendo en este momento es importante? ¿De dónde Pablo está sosteniendo esta idea de que no deben dejarse llevar por el mundo, sino más bien deben hacerse ignorantes ante los ojos del mundo para ser sabios ante Dios? Y la respuesta es de las Escrituras, de donde siempre debe salir la base de cualquier convicción. Y nota ya lo interesante de eso. Versículo 19 al final y versículo 20, él dice, pues escrito está. Versículo 20 dice, y otra vez, la idea es otra vez, escrito está. Y comparte con los creyentes allá textos de la palabra del Señor en donde está hablando del peligro, como Dios había mencionado antes, mucho antes, sobre el peligro de esta sabiduría humana. Él dice allá, citando Job, capítulo 5, versículo 13, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y tienes allá, con claridad, como el Señor quisiera mostrar cómo también frustra los designios de los perversos. Y Pablo, tomando ya la primera frase, está diciéndole a ellos, hey,
Dios ya lo dijo en la Escritura. Es decir, no tiene sentido. Él prende, atrapa a los sabios en su propia astucia. Ellos profesan ser sabios, pero tal como dice en Romanos capítulo 1, se hacen necios. Es porque cuando cualquier concepto humano trata de explicar las cosas mejor a como Dios las explica, trata de definir la verdad mejor a como Dios la ha definido, francamente lo que tienes allá es profunda necedad y una horrenda expectación de juicio. Horrenda. Pensamos cuando hablamos sobre esto en el propio, es decir, Amán, ¿recordarás? Un hombre que hace un instrumento de tortura para matar a los judíos, descrito aquí en el libro de Esther, y termina siendo el mismo quien inaugura aquello, es porque termina siendo atrapado en tu propio intento por reducir la verdad de nuestro Dios, por contrariar la verdad de nuestro Dios. Y tienes otro texto allá, en Salmo 94, versículo 11, que también es citado por Pablo allá en 1 Corintios. El versículo 11 del Salmo señala, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. La idea literal allá del texto es como Él conoce, Él sabe, Él realmente asume, asocia todo lo que es el pensamiento que el hombre tiene y sabe que esto honestamente es vano, es banalidad, es vacío, es vacío. De hecho, cuando lees el Salmo 94, tal como lo hicimos la semana recién pasada, notas allá cómo se habla de este razonamiento insensato que es arrogante, que implica el oprimir al inocente, matar al inocente, personas que se jactan pensando que están a salvo porque el Señor no los ve ni les interesa que los vea, según todo lo que señala allá, y estoy citando el verso 7, finalmente lo que termina sucediendo es que, es decir, dejan en evidencia que sus pensamientos son vacíos, banalidad, frívolos, inútiles. Mis hermanos, las dos citas del Antiguo Testamento que son citadas allá, usadas por el apóstol Pablo en 1 Corintios, no deberían impresionarnos, porque francamente lo que hacen es mostrar la consistencia bíblica cuando cada vez está siendo descrita esta idea del pensamiento del hombre, tratando de imponerse los pensamientos de Dios. Es que la Biblia dice incluso que hay camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Pero su fin, el camino de muerte. Porque no importa que parezca un camino, es que no importa que sea un camino, es que no importa que la práctica parezca que puedas transitar por él. Jesucristo mismo está mencionando que hay un camino que es ancho, que es espacioso, muchos van por allá, pero su fin es terrible. Y de pronto, por alguna razón, tendemos a pensar que vale la pena, ¿no? Estar como merodeando la vereda de ese camino, pensando que podemos quizás apropiarnos de ciertas concepciones del mundo y traerlas a la iglesia, aunque Dios ha dicho precisamente cómo debe funcionar su iglesia. Si volvemos a nuestro texto, observamos allá la razón por la cual no era correcto llevar adelante todas estas ideas y jactarse de esta idea de decir, llevar adelante estos conceptos que sabemos son tan contrarios a lo que Dios ha establecido. Obviamente Dios quisiera que nosotros pudiésemos hacer exactamente lo mismo y poder en la práctica estar disponibles para honrarle a Él y no dejarnos llevar por el error tan grande que se está expresando acá en los hermanos corintios. Si avanzas, por favor, puedes notar una siguiente impresión del texto. Es que no debes caer en la sobrevaloración, Mira allá lo que dice. Si tú vuelves allá a 1 Corintios capítulo 3, versículo 21. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Vamos a detenernos allá. Leo otra vez. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Una implicación muy clara en el relato, muy nítida en el relato y que promueve el autoengaño es valorar de una manera imprecisa aquellos roles, aquellos cargos, aquellas personas, aquellos hombres que Dios ha comisionado para llevar adelante una tarea específica dentro del ministerio, dentro del servicio. Y es porque de pronto te podrías encontrar valorándolos de una manera que es impropia ante los ojos de Dios y caer en el mismo error que cayeron las personas allá en Romanos 1, descritas allá, los incrédulos, que en el fondo están quitando la gloria a Dios y están otorgándole esa gloria a animales y hombres. Y de pronto vemos en nuestro tiempo que precisamente eso es lo que sucede. Lo que sucedía en los corintios era que ellos estaban atribuyendo a sus líderes con el fondo y con el deseo de querer jactarse ellos mismos de ser importantes, atributos, glorias que no les correspondían a la luz de la palabra del Señor.
Ellos estaban tratando de hacer todo lo posible para que sus referentes fueran los receptores de todo el beneficio, porque sabían que de esa manera ellos iban a ser salpicados de alguna manera con esa gloria, por ser los oficiales, seguidores, los miembros exclusivos de aquel fan club que estaban llevando adelante cuando estaban siguiendo a estos hombres de Dios que claramente no estaban de acuerdo con esta práctica particular. Queridos, cuando miras la palabra del Señor, nos damos cuenta que es evidente que el Señor espera que tengamos una actitud propicia, correcta y bíblica hacia aquellos que han sido comisionados por Él para enseñarnos su verdad. La Biblia nos dice, por ejemplo, allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es evidente que Dios espera que los creyentes tengamos una actitud correcta, bíblica, en donde hayamos allá en nuestro corazón el deseo de orar, el deseo de pensar, el deseo de enfatizar nuestra gratitud y nuestro amor a quienes han sido puestos por Dios para llevar adelante una tarea importante para nuestro propio desarrollo. Es obvio que la palabra del Señor nos dice eso. Pero lo cierto es que aquello que está descrito allá en 1 Tesalonicenses, que también puedes ver en Hebreos 10, que debes obedecer a tus pastores, lo cierto es que deja mucho y dista mucho de lo que significa en la práctica caer en la jactancia por ser un seguidor de alguien. Es decir, una cosa específica es poder ser agradecido y reconocer y orar por quienes han sido puestos por Dios para decirnos la verdad. Otra cosa muy distinta es hacer que ellos tomen el lugar que Dios tiene cuando no tienen derecho. No tienen atribución alguna para poder hacerlo. Pablo ya nos ha dicho en la carta en el capítulo 3, versículo 5, que tanto él como Apolos eran servidores de Dios, meseros es la palabra de allá. Ellos sabían que su gran propósito era llevar la comida espiritual a las personas, pero ellos no eran los creadores de la comida, ellos no preparaban la comida, ellos simplemente llevaban la comida. Este era el gran desafío que ellos tenían. Es que cualquier riesgo o intento de querer adicionar un ingrediente al alimento espiritual es básicamente usar la sabiduría humana, tratar de hacer algo que Dios ya considera perfecto en sí mismo. Y con eso Él está mostrando, deja fuera la lógica de la jactancia hacia nosotros. Es que la gloria la tiene el que crea la comida, el que diseña la comida, el que estimula al mesero, el que empuja al mesero y obviamente el que trabaja en nuestro corazón para que podamos recibir esa comida espiritual. Él también ha dicho que tanto él como Apolos han sido parte de lo que significa la sobreedificación del templo de los Corintios. Muy interesante. Y ellos claramente han contribuido a lo que significa el desarrollo de la iglesia allá. Pero él dice, no, nosotros no somos la piedra angular, porque la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Por lo tanto, pensar que nosotros somos los que tenemos que atribuirnos la gloria, claramente era algo que molestaba en sobremanera al apóstol. Es porque Dios mismo estaba dejando de recibir la gloria que merecía. Es porque este intento tan impropio de los creyentes allá, pensando que podían hacer un bypass a la gloria de Dios, entregándosela a estos hombres, era un ejercicio terrible, terrible. De hecho, si solo pensáramos en Pablo, ¿qué sentido tiene jactarse de quien se ha autodenominado de la siguiente manera? Mire, él se autodenominó así, último de todos, como un abortivo, el más pequeño de los apóstoles, el que no es digno de ser llamado apóstol. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, note, el primero. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, Él enseña, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De hecho, racionalmente hablando, la mayor evidencia que podrían haber manifestado estos hombres que se jactaban de ser seguidores de Pablo era al menos haber imitado lo que Pablo hacía, lo que Pablo decía. Pero ni siquiera eso pasaba. Cero jactancia en Pablo, cero jactancia en Apolo, cero jactancia en Pedro, cero jactancia en líderes humanos. Pero ellos llenos de jactancia, tratando de enfatizar algo que no debían nunca haber enfatizado. Hermanos, lo que vemos en particular acá es una realidad que necesitamos estar permanentemente siendo conscientes de su existencia. Ellos claramente no debían atribuirse este rol. De hecho, no debían hacerlo porque no pertenecían a estos líderes. Si vuelves conmigo a la palabra, nota allá específicamente lo que señala. Si estás allá, 1 Corintios,
capítulo 3, versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, note, porque todo es, ¿qué dice? Vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. ¡Wow! ¡Qué interesante la línea de argumentación de Pablo!, ¿no? Es decir, no te jactes en nosotros, dice Pablo, ni en mí, ni en Apolos. ¿Por qué? Porque somos de ustedes, somos vuestros. Y esto es un contrasentido, de alguna manera, a lo que era el razonamiento que ellos tenían. Ellos pensaban que ellos pertenecían a estos líderes, por lo tanto, como pertenecían a estos líderes, ellos se atribuían a sí mismos una jactancia particular. Pero Pablo está diciendo, no es así. Nosotros somos de ustedes. En la práctica, nosotros nos debemos a ustedes. Tiene que ver con nuestro servicio hacia ustedes. Él está muy esmerado en tratar de comunicarle a ellos que se están equivocando en la manera en cómo ellos están estimando la realidad. Ellos son siervos de Cristo, por ende son siervos del pueblo de Dios. Estamos para ustedes, para servirles a ustedes, no para ser servidos de alguna manera, de una manera impropia, de una forma incorrecta, dándonos a nosotros un lugar que no nos corresponde, señala Pablo. Hermanos, no hace falta escarbar mucho para darnos cuenta que en nuestro tiempo encontramos creyentes así, que parecen tener mucha más lealtad para con sus líderes eclesiásticos que para con Cristo mismo, que de pronto les da mucho más temor lo que el pastor le va a decir que lo que la palabra dice, que de pronto atribuyen una gloria a sus líderes, dándoles un rol mucho más grande que el mismo rol que los grandes apóstoles verdaderos de Jesucristo tuvieron. Y tienes acá a los corintios, que tienen 3 grandes hombres de Dios involucrados en aspectos de su formación, 2 de ellos tremendos apóstoles de Jesucristo, y Dios les dice a ellos, están súper equivocados, es cuanto más nosotros. Cuando caemos en una práctica como esa, tampoco es difícil encontrar líderes que gobiernan sobre sus congregaciones como si fueran dictadores, atribuyéndose un rol que no les corresponde, atribuyéndose textos como el del ungido, para que no le toquen. Esto no cuadra con el verdadero papel de siervo. Pedro dice, no como teniendo señorío sobre la grey. Es que la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo. El que pone las normas, las pautas para llevarla a cabo es Cristo. Y cuando usted y yo erramos el camino pensando que somos nosotros los encargados de hacerlo, más novedoso, más atractivo, más peculiar, lo único que estamos haciendo es generar una barrera terrible con aquello que el propio Señor prometió edificar. Podemos regocijarnos y beneficiarnos de los líderes fieles al Señor, amén, bendito su nombre por eso, pero nos debe quedar afuera cualquier jactancia y cualquier beneficio recibido, la gloria es para el Señor. Un punto más es enseñado por el texto. Y este es, no olvides los beneficios divinos, no olvides los beneficios divinos. Si vas allá a la palabra, notas como al final del versículo 22, y verso 23 lo señala. Dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es un texto bien interesante, la verdad, muy interesante. Pero lo que está pasando acá en particular, siguiendo toda la línea contextual que Pablo está llevando allá, es que no solo los líderes piadosos, sino todo lo que proviene de Dios en Cristo es nuestro. Eso es lo que está diciendo allá a los corintios, a los creyentes. Y el listado descrito por Pablo claramente no es menor. Mira lo que dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Es bien, pero bien interesante lo que está pasando acá, porque cuando miramos un listado como este, que aparece allá descrito, pensamos en cosas que de alguna u otra manera, lejos de dar gran satisfacción al hombre, son elementos que le esclavizan, Piensa un momento en cómo los incrédulos miran, en general, ¿o no?, esta línea de opciones allá descritas. El mundo, nos agobia. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, decía el poeta, ¿no? La vida presiona. La muerte me asusta, me atemoriza. Lo presente es limitado y lo porvenir me es desconocido. Y la gente está allá luchando con eso. Y con todo ese pesimismo descrito allí, debería decir que no es menos triste. De hecho, es mucho más triste cuando muchas veces nosotros lo vemos igual. Acompáñeme a su Biblia a Romanos capítulo 8. Y esto es impresionante.
Es porque a través de este capítulo tenemos la oportunidad de poder apreciar tanto, que se conecta de manera virtuosa con la enseñanza de 1 Corintios. Romanos capítulo 8. Quiero invitarle a que vaya a los versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versos 38 al 39. Te vas a dar cuenta que hay una lista allá. La leo para ti. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un texto tremendamente conocido y te llamará la atención que hay muchos aspectos, cosas acá, situaciones que son descritas, personajes mencionados en el pasaje, pero está dentro de todo esto aquella lista que Pablo ha mencionado en 1 Corintios capítulo 3, y lo que está diciendo es que ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Eso es precioso en la práctica. Lo que está señalando en primer lugar el apóstol Pablo allá es que todo ese listado que para el mundo puede ser tremendamente duro, agobiante para su carne, son elementos que jamás podrían al creyente separarle del amor de su Señor. Y eso ya está bueno, ya está buenísimo. Pero también describe que lo que está allá establecido dentro de todo este listado es para nuestro beneficio. Mire Romanos capítulo 8, vaya hasta el versículo 28 ahora, 28. Otro texto muy conocido. El relato dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son o cuáles son todas las cosas? Bueno, todas las cosas que Dios determina para el propósito nuestro, para santificarnos, para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Todas las cosas que incluyen sin duda el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Todo es para nuestro beneficio. Y de pronto te preguntas, ¿eso incluye las cosas difíciles? Obvio que sí. ¿Cómo podrías en la práctica aprender a ser un gran perdonador al nivel de Cristo? Si en la práctica nunca te han fallado, nunca te han herido, nunca te han dado un motivo para aprender a perdonar. Eso duele, pero cada vez que perdonas, eres más como Cristo. Por lo tanto, todos aquellos asuntos son nuestros, en el sentido de que todos están establecidos para nuestro beneficio final por medio de Dios, que usa aquello para santificarnos. Pero también son nuestros en el sentido de que compartimos una realidad con Cristo, y eso, francamente, es impresionante. Mire lo que dice Romanos 8, ahora versículos 16 y 17. Vaya conmigo allá. Romanos 8, versículos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, y note, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Es impresionante lo que vemos acá, mis queridos. La palabra del Señor está señalando allá en la práctica que somos coherederos con Cristo, lo que significa que tenemos todo aquello que le pertenece para nuestro beneficio, para nuestra realidad preciosa en Él. Permítame profundizar con eso, yendo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios dice que el Padre, Dios, constituyó a su Hijo heredero, note, de todas las cosas. Un heredero hereda, valga la redundancia, por derecho propio todo lo que el Padre ha estipulado en su voluntad que reciba. Y Jesús hereda todo lo que el Padre posee. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 26, ¿o no? Bueno, todo eso ha sido dado a Jesucristo, ha sido heredado a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica cuando alguien es receptor de una herencia tan grande como esa? Bueno, se atribuye naturalmente el poderío, la capacidad, la fortaleza, la potestad de todo aquello que ahora es de Él. Esa es la precisa razón por la cual Jesucristo, antes de irse, en Mateo capítulo 28, dice a los suyos, toda potestad me ha sido dado, ¿dónde? ¿En el cielo y en la tierra? Note, toda potestad me ha sido dado. ¿Por quién? Por el Padre. Todas las cosas fueron dadas para Él. Ahora, cuando la palabra del Señor dice que tú y yo somos coherederos con Él, ¿qué está diciendo? Bueno, que tenemos el privilegio de poder ser receptores de los beneficios que Él también tiene atribuido. ¿Lo merecemos? No.
no lo merecemos. ¿Lo recibimos? Sí, sí lo recibimos. Mis hermanos, es obvio, Satanás tiene poder sobre este mundo, pero su poder está limitado al poder de Cristo. Y de alguna manera considerar todo eso a la luz de la palabra nos debe dar una gran impresión y un gran sentido de humillación ante el buen Dios que ha pensado en nosotros. Y permíteme desglosar un poquito todo aquello. Bueno, dice en primer lugar, todo es vuestro y menciona el mundo. Ha sido Cristo quien creó, quien sustentó, quien ha preservado el mundo, quien comparte con el hombre la tarea de administrar la creación. Este mundo no va a ser destruido por el calentamiento global, este mundo va a ser destruido precisamente cuando Cristo diga que tiene que ser destruido. Este mundo tiene que ver básicamente con la autoridad de Él. Y Él le ha asignado al hombre la capacidad de administrar esta creación, de poder disfrutar de los beneficios de la creación. Todo lo que hay en esta tierra está diseñado precisamente para que el hombre pueda disfrutar. De hecho, el hombre era la cúspide de esa creación. Y aunque sabemos que el mundo terminará viviendo un tiempo en donde será precioso porque Cristo va a gobernar con vara de hierro, y vamos a disfrutar de aquello de una manera increíble, inconcebible. Ahora podemos disfrutar de beneficios de este mundo que nos brinda todo lo necesario en Dios para nuestra existencia. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Es duro en algunos momentos? Claro que es duro. Pero Dios nos ha compartido la realidad para poder gozar de su verdad aquí, ¿sí? Jesucristo dijo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, del mal. Piensa en la vida. Y tenemos en Cristo el privilegio de disfrutar de la vida eterna, la vida en Él, por medio de la predicación del Evangelio que hemos recibido y del Espíritu Santo que nos ha librado de la muerte. La palabra del Señor dice que el poder de Jesucristo tomó en sí mismo y pudo destruir y vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, tenemos la vida en Él. Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo gozamos de una vida eterna que es nuestra, es nuestra. Y como Él la dio, como Él se encargó de otorgarla, no la perdemos, porque es dada por Él, es sostenida por Él, es preservada por Él. La muerte también es nuestra. Cristo la venció en la muerte de la cruz y luego en su resurrección. Todo lo que la muerte puede hacer por un cristiano, ¿sabe qué es? Es llevarlo más rápido a Jesús. ¿Qué problema hay con eso, no? Eso suena genial, ¿no? Es todo lo que puede hacer. Y es porque ni ella puede ir más allá de lo que Dios ha determinado. Para el cristiano, vivir en Cristo y morir es ganancia. Por lo tanto, la muerte para el creyente solo mejora las cosas, solo las mejora. Mis queridos, la muerte es nuestra. También lo presente. Bueno, todo lo que implica el presente. Sea esto bueno o sea malo, sea la salud o la enfermedad, sea la enfermedad o el gozo o la tristeza, sea lo duro o sea aquello que es llevadero, todo aquello también nos pertenece y nos sirve para crecer espiritualmente. Y Dios no desea en ningún sentido minimizar nada de lo que Él permite que tú y yo podamos disfrutar en esta vida, sea duro o no lo sea difícil, complejo, o sea, francamente, es decir, fácil, pero fácil de administrar o de llevar. Todo aquello ha sido precisamente otorgado por Dios en el presente para que tú puedas lograr en el Señor aquello que Él ha predispuesto para ti. Ser más como Cristo. Ya está, el presente es tuyo y de pronto te sorprende porque ciertas cosas no resultan de la manera que tú querías que resultaran y de pronto te das cuenta al final de la historia, ¡oh! Eso fue lo mejor. Eso se llama soberanía de Dios, en donde puedes apreciar después de todo que el Señor hizo lo mejor. Porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Son mucho más altos, son mucho mejores. Finalmente, lo porvenir también es nuestro. El creyente contempla con gozo el porvenir mediante la esperanza. El futuro de un creyente está completamente resguardado y seguro en nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ha encargado de prometérnoslo, Él se ha encargado de otorgárnoslo, y Él nos ha dado el gozo permanente y radiante respectivo de la gloria, de lo que significa aquello. Es que aún con esa perspectiva, en lo presente y en lo porvenir, sabemos que ninguna aflicción en este tiempo presente es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y esto es porque Él ha permitido que el futuro también sea nuestro, por tener el privilegio de ser coherederos con Cristo.
Y eso es precisamente lo que señala. Si vas al versículo 23, notas que eso es porque somos de Cristo. Dice el texto allá, somos de Cristo. Si vuelves allá, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Todo es nuestro porque somos de Cristo. Él es nuestro dueño, Él dio su vida por nosotros, nos santifica, Él nos invita a la comunión, la vida y los bienes que tenemos, todo allá lo que albergamos, los tenemos solo gracias a Él. Por lo tanto, aún esos beneficios que de pronto nos pueden hacer sentir que estamos, sí, súper bien, ¿no? Ni siquiera eso puede ser algo que podemos atribuir a nosotros mismos, todo eso le pertenece a Él, a Él. Si tan solo los corintios hubiesen asumido correctamente la verdad, no habrían establecido divisiones y partidismos entre ellos. Donde un grupo, ¿se acuerdan?, enfatizaba el hecho de yo soy de Cristo. Hermanos, es que no hay en la iglesia un grupo que dice yo soy de Cristo, es que todos los creyentes son de Cristo, ¿no? Es que no tiene sentido eso. Hemos sido comprados todos nosotros por precio, por lo tanto todos nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque son de Él. El precio ha sido demasiado alto, la sangre del unigénito de Dios, un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para atribuirle a eso una reducción al punto de simplemente disminuirlo a un grupo específico de privilegiados? Que francamente al aceptar algo como eso dejan automáticamente de ser privilegiados. Cuando disfrutamos de esa realidad, cuando entendemos que Cristo es nuestro dueño, cuando entendemos que hemos sido comprados con Él, eso termina siendo tan liberador, tan liberador. Es porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Es porque tenemos a quien seguir, es porque tenemos a quien imitar, es porque tenemos a quien dejó sus pasos para que nosotros sigamos precisamente sus pisadas. Es porque francamente sabemos cómo responder, es porque francamente sabemos a quién honrar. Mis queridos, no hay espacio para la desunión porque no sabemos familia en Cristo, porque nos sabemos necesarios el uno para con el otro, porque nos servimos, porque nos amamos. ¿Y todo eso por qué? Porque Cristo nos hizo parte de su realidad. Él es el dueño, nosotros los servidores, para su gloria. ¿Por qué jactarnos entonces de líderes humanos cuando tenemos la posibilidad de poder honrar y glorificar al Creador del cielo y de la tierra, al que tiene el dominio sempiterno sobre todo? Finalmente, si vas al texto, ¿notas cómo termina eso? Última frase, y Cristo de Dios. Quizás la forma más simple de decir eso sería esta: el cristiano tiene todo en Cristo porque Cristo tiene todo de Dios. Y eso es precisamente, ¿no? ¿Recordarás allá o no? Toda potestad me ha sido dada o no. Bueno, por el Padre. El Padre fue quien atribuyó a Cristo todas las cosas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo. Obviamente tú no eres igual a Cristo, no soy igual a Cristo. Somos hijos adoptados en la práctica por nuestro Dios, pero disfrutamos el beneficio precioso de lo que significa estar ligado a Él por los méritos de Jesucristo. ¿Cuál sería la razón entonces de dividirnos si todos entendiésemos esa verdad? Que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, por la gracia de Dios. Permíteme terminar de esta manera. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo comparte una oración al Padre. Una oración que es la gran comunicación que lleva con el Padre antes de morir. Y mira lo que dice. Versículo 10, 22, 21, 22, 23. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nota lo que está diciendo, ¿no? Es decir, no hay ninguna forma de dividir eso, ¿no? Si lo entendemos bien, ¿no? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. Note, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, nota, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mis hermanos, es evidente. Dios nos ha dado lo necesario para hacer lo que es importante. Dios nos ha dado lo necesario para enfatizar lo que es correcto. Y no queremos ser parte de aquello que deshonra su nombre. No queremos ser parte de aquello que le afecta. Dios odia el engaño profundamente. Y si tú quieres amar de la manera que Dios ama, tú necesitas odiar de la manera que Dios odia. ¿Escucha eso? Si tú quieres amar de la manera que Dios ama, tú necesitas odiar de la manera que Él aborrece.
Y la Biblia nos dice, allá en el libro de Proverbios, 6 cosas que aborrece Jehová. Y te va a sorprender notar que 2 de esas 6 tienen que ver con el engaño. Él menciona, por ejemplo, allá, sin rodeos, dentro de esta lista de 6 cosas, en primer lugar, la lengua mentirosa, en el versículo 17. Y nota o no que más ilustración gráfica de lo que significa el engaño que una lengua mentirosa, que está diciendo mentiras, que está inventando realidades incorrectas, paralelas, que se forman solamente en un corazón engañoso y no en la verdad explícita. En el verso 19 se menciona el testigo falso que habla mentiras, otra descripción de lo que significa el engaño, descrito allá a través de aquel que se encarga de presentar un testimonio incorrecto frente a una situación particular. Proverbios 12, versículo 22, cito para ustedes, repite el tema: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hermanos, Dios odia el engaño, lo odia con su corazón. Él valora la verdad, valora todo aquello que tiene que ver con la verdad, porque Él mismo es la fuente de toda verdad. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo Él querría, francamente, establecer dentro de aquello una mancha de engaño? La verdad refleja el carácter santo, perfecto, precioso de nuestro buen Dios, su corazón puro. La revelación de nuestro Dios es enteramente y perfectamente verdadera, porque Él mismo es completamente y enteramente verdadero. Es obvio, no deberíamos querer engañar a otros, pero tampoco debemos querer engañarnos a nosotros mismos, tomando verdades de este mundo y tratando de imponerlas por sobre las verdades de nuestro Dios. Para aquello, mi querido, no eluda la verdad, no se aparte de la verdad. Si el mundo dice algo contrario a la verdad, permanezca en la verdad y goce la verdad. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, Señor. Dios, somos tan bendecidos por ella, Padre, tan bendecidos. Y Señor, nosotros realmente queremos ser agradecidos. Queremos, Señor, honrarte por lo que significa ser receptores de una palabra tan preciosa, Padre. Por hacernos parte, Señor, de una realidad que haces entendible a nosotros por tu gracia. Y que, Señor, por medio de ella nos estimulas a no claudicar en lo que significa la vida en ella, Padre. Señor, es evidente, estamos expuestos por nuestra propia carne como el gran enemigo de nuestra vida, Padre, a hacer tantas cosas que te defraudan, tantas cosas que no adornan tu doctrina, tantas cosas, Señor, que hacen que otros blasfemen el nombre de Jesucristo. Pero, Señor y Padre amado, te damos enormes gracias porque también en tu tremenda bondad nos das la oportunidad preciosa para que nosotros, Señor, podamos mantenernos firmes, Señor, y podamos estar alineados contigo en aquello que tú has establecido. Señor, tu verdad nos ha salvado. Estamos seguros, tu verdad también nos está santificando, Padre. Y, Señor, te damos gracias porque un día todo será perfecto, todo será precioso, todo no tendrá, Señor, ninguna marca de enfermedad, de dolor, de muerte o destrucción. Y allá hará todo tan completo, tan perfecto, aquello que, Señor, ahora en tu gracia podemos, Señor, empezar a disfrutar. Señor, ayúdanos a amarnos de la manera que quieres, ayúdanos a servirnos de la manera que deseas. Señor, ayúdanos a perdonarnos de la manera, Señor, que tú anhelas, Padre, y que por sobre todo eso, cada vez que llevamos adelante un paso en nuestra vida, sea tu verdad y nada más que tu verdad lo que gobierne, Señor, nuestros pasos. Bendito seas, oh Dios. Ayúdanos a no caer en el engaño. En el nombre de Jesús. Amén.